Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Me presento. En primer lugar, yo soy Elena, soy doctora en Historia del Arte y bueno, pues os doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a hablar de temas vinculados con el arte, con todo tipo de arte, desde pintura, escultura, literatura, música, todo lo vinculado con las humanidades y al final con la sociedad, ¿no? Porque está bastante ligado. ¿Por qué he hecho este espacio? ¿Por qué me apetecía, ¿no?, hacer este espacio? Bueno, siempre me ha interesado mucho el tema de la divulgación. He trabajado en academia, en universidad, ¿no?, en museo, galería de arte y, claro, la divulgación creo que es importante al final y acercar un poquito estos temas al público general, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy todavía seguimos pensando, mucha gente piensa erróneamente que el arte sigue siendo algo para unos pocos, ¿no? Que si no entiendo o no he estudiado, pues no me puedo beneficiar de él. Esto lo desmiento desde ya. O sea, de hecho, el primer capítulo, ¿no?, de este podcast va a hablar un poquito sobre eso, sobre el poder que tiene el arte sobre nosotros, independientemente de si lo entendemos o si lo hemos estudiado o no. Claro, es muy difícil que si en nuestro entorno, desde que éramos pequeñitos, pues no tenemos un vínculo con el arte o no lo hemos visto en casa o hemos tenido algún tipo de conexión con el arte, pues es muy difícil que nos interesemos por él. ¿Por qué? Porque el arte no se suele enseñar. O sea, en colegios se enseña de una manera pues muy general, a no ser que lo escojas como algo optativo, es decir, siempre ha sido una opción, nunca ha sido algo obligatorio. Entonces no se ha enseñado. Entonces es complicado que un niño por la mañana, ¿no?, se levante y le diga a sus padres que quiere ir al Museo del Prado a ver las Meninas cuando no ha tenido una conexión con el arte en su entorno. Y no pasa nada, esto es normal, ¿no? No hace falta tener un conocimiento o una conexión con el arte desde pequeño, pero sí hay que tener predisposición para querer beneficiarse de él y al final disfrutarlo, ¿no? Esto es un poco lo mismo que ocurre cuando uno va al gimnasio por primera vez, ¿no? Voy a hacer el paralelismo de esto porque al final mucha gente me dice, es que me da un poco de cosa, ¿no?, ir a un museo solo. Y porque no entiendo, tu cabeza empieza a decirte que eres el que menos sabe, que no vas a entender nada, pero claro, esto es lo mismo que ir al gimnasio. O sea, la cultura y el arte se entrenan, porque al final cuando uno va al gimnasio tampoco sabemos de primeras mucho sobre las máquinas, sobre los músculos que estamos ejercitando. Nos es incómodo además, porque vamos a tener agujetas. Bueno, pues con esto es exactamente lo mismo. Al principio vamos a entender poquito, nos vamos incluso a incomodar cuando no sepamos lo que estamos viendo, pero al final tiene un beneficio sobre nosotros que es tremendo e inmenso para nuestra salud mental, al final para nuestro enriquecimiento personal, para nuestro crecimiento, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces nos han enseñado un poco mal a visitar los museos. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro de una exposición que hubo hace muchos años en el Museo del Prado de Madrid sobre Velázquez. ¿Vale? Se recogía la obra de Velázquez, traían obras de fuera, etc. Bueno, había unas colas tremendas para entrar en la exposición. La gente intentaba conseguir entradas como podía, ¿no? La cuestión es que la mayoría de obras que se exponían en esa muestra ya estaban de normal en el Museo del Prado, ¿vale? Ya estaban allí, ¿no? Había solamente pues algunas muy poquitas que venían de fuera, porque la obra de Velázquez, la mayoría está en España. Claro, esto nos da que pensar, ¿no? De decir, bueno, pues toda esta gente ya tenía estas obras aquí para verlas normalmente. De hecho, en las entrevistas, luego, cuando salía la prensa preguntando a la gente, bueno, ¿y usted de dónde ha venido, no? Y contestaban, no, yo es que vivo aquí enfrente, ¿no? Pero nunca había ido a ver estas obras de Velázquez, no las había visto en mi vida. Entonces, claro, esto es un sistema de llamamiento a una cultura pues muy masiva al final, y no es malo, no lo estoy criticando, porque todo lo que sea acercar al público general la cultura pues está bien, ¿no? Pero hay veces que
parece como que nos imponen ciertas exposiciones, ciertos artistas que hay que ver y que nos tienen que gustar sin entender. Y ahí está un poco el error, que cuando nos vamos a esas exposiciones vamos como un rebaño, literalmente, no sabemos ni lo que estamos viendo. Hay que ver esta porque es famosa, la voy a ver. Luego me voy a la tienda, me compro unos calcetines de las meninas, los cuales no me voy a poner nunca, y no he sabido muy bien en qué ha consistido esta visita. Entonces, desde aquí, hoy propongo tener una experiencia consciente y presente con el arte. De verdad, hay que permitirse tener una experiencia artística, ¿vale? Como he dicho antes, hay muchos beneficios, ¿no?, a la hora de contemplar una obra de arte. Es que está demostrado científicamente que el mero hecho de que contemplemos una obra de arte en directo puede cambiar bastante nuestro día para mejor. De todos estos temas se encarga la neuroestética. La neuroestética voy a resumir porque el concepto es amplio, pero para lo que vamos a hablar interesa saber qué es esa parte de la ciencia que estudia cómo reacciona nuestro cerebro, nuestra mente, cuando contemplamos algo bello, una obra de arte, etcétera, ¿no? Y pasan cuestiones bastante curiosas, ¿no? De hecho, se están haciendo cada vez más estudios científicos porque al final es un campo que no deja de innovar y de hacer, pues digamos, muchísimos estudios. O sea, por ejemplo, uno que hubo en el Museo Thyssen, de aquí de Madrid, eran personas, ¿no?, que veían las obras de arte y tenían que decir un poco pues, cómo se sentían al verla, qué sensaciones les daba. Y era bastante fascinante ver cómo la misma obra de arte a un porcentaje muy alto de gente le daba la sensación de alegría, pero es que a otro muy alto le daba la sensación de tristeza también. Claro, entonces, si vamos hurgando un poquito más, aquí lo que tenemos es que hay una parte, digamos, más racional cuando uno ve una obra de arte, que es pues cómo la comprende, qué es lo que sabe del artista, qué técnica, en qué momento de la historia se hizo, ¿no? Son cuestiones que nos permiten completar la obra de arte y entenderla a nivel racional y teórico, pero luego hay otra parte que no es para nada racional y que cuesta un poquito explicar, que es la parte más sensorial o emocional, básicamente, ¿no? La parte no ligada a la razón. El arte siempre se ha dicho que tiende un puente entre la razón y la emoción. Entonces, claro, todas estas personas que dijeron a mí me da alegría y frente al mismo cuadro otro dijo a mí me da tristeza, claro, cada uno de ellos se va a llevar una experiencia única, personal e intransferible como una invitación privada, ¿no? Entonces, ahí radica mucho el poder del arte, pero hay que permitirse tener esas experiencias, ¿no? De hecho, Eric Kendall, por ejemplo, que fue premio Nobel, estudiaba estos fenómenos y decía que había ciertas obras de arte que las entendíamos mediante la razón, ¿no? Pues estamos delante del nacimiento de Venus, ¿no?, que es muy conocida, pues nuestro cerebro va a intentar ubicarse, va a intentar crear conexiones, mandarnos un mensaje. Y claro, ese mensaje que primero me entra por la mirada, luego va a aflorar en mi cuerpo de alguna manera, me va a transmitir algo, ¿no? Claro, hay otro estudio para que comprendamos esto que a mí me parece interesantísimo, que se hizo con una de las obras más conocidas al final de la historia del arte, que es La joven de la perla. La joven de la perla de Vermeer es al final pues, una de las obras más famosas que hizo el pintor, que por cierto la hizo en un momento de dificultad económica bastante grande. O sea, él tenía muchísimos hijos, tenía que mantenerlos, estaba en un momento en el que no tenía mucho recurso, pintaba muy poco. ¿Por qué? Porque tener los materiales para pintar era bastante caro en aquellos momentos, conseguir el lienzo, el pincel, el pigmento, todo. Pero tenía dos cosas, una, el ingenio y la creatividad absoluta, y otra, un pigmento, uno de los tintes más cotizados del momento, que era el azul ultramar, que es el que se ve en la parte del turbante que lleva la joven de la perla. Esta obra, que realmente es un estudio femenino, es un estudio de un rostro femenino en el cual el pintor se recrea y muestra las habilidades que él tiene,
no es un retrato como tal en sí. Es una obra muy especial. Hoy en día la consideramos, vamos, de valor incalculable, ¿no? Pero en su momento se vendió, bueno, se adquirió en una subasta en 1881 por el módico precio de 2 florines. Ni más ni menos, es decir, como quien va a comprar el pan, casi literalmente, ¿no? Y no es que en 1881 fuésemos más tontos y ahora somos más listos, ¿no? Hablando en plata, sino que es que hay obras que tienen su proceso, digamos, como de maduración, ¿no? Y tienen su momento de éxito en el cual ya son reconocidas como obras maestras. Ahora sabemos quién fue Vermeer. Antes, en esos momentos, pues a lo mejor no se conocía tanto como ahora su obra, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. El caso es que es una obra que cuando la vemos, nuestra mente la completa, porque sí está incompleta. O sea, esto lo podéis comprobar ampliando la imagen, etcétera, ¿no? La joven de la perla no tiene la nariz terminada, no tiene nariz casi. O sea, y la perla como tal, que es además uno de los elementos más distintivos de la obra, realmente es como si fuese una mancha gris con un puntito blanco. Entonces, cuando la vemos, es realmente nuestro cerebro el que está completando toda la imagen y nos da los rasgos físicos de esta muchacha, ¿no? Que aparece retratada. Entonces, esto es un proceso cognitivo realmente, pues también muy interesante. En este estudio colocaron a un grupo de personas no especializadas en arte para que, bueno, mirasen la obra y les colocaron delante la original y una réplica. Algo sucedía ahí para que todo el mundo se quedase directamente en la original sin saberlo. Aquí me podéis decir, hombre, a ver, es que se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar que una de las obras es la original y otra es una réplica. En algunos casos es evidente, pero en otros no tanto. La cuestión es que no solamente sabían distinguir, por decirlo así, dónde quedarse, sino que recibían estímulos emocionales 10 veces superiores cuando miraban la obra original que cuando miraban la réplica. No solo esto, sino que se descubrió que entrábamos en bucle mirándola, que nuestros ojos iban de la mirada de la joven, la nariz, la boca, la perla, y entrábamos en una especie de espiral de la que en algún momento había que salir. Que esa es la sensación que nos provoca muchas obras de arte, que nos quedamos un poco como embobados mirándola, no sabemos muy bien por qué, porque a veces ni conocemos al pintor y parece que nos tienen que sacar, ¿no? Entonces todas estas cuestiones son muy interesantes. Claro, ahora me diréis, a lo mejor alguno de vosotros de los que me estáis viendo estáis pensando, bueno, es que estas son obras que se identifican, quiero decir, porque yo veo que es una cara de una mujer, en el nacimiento de Venus veo que son figuras, pero claro, el arte contemporáneo, el arte abstracto, ¿qué me va a decir a mí? ¿No? Hay un estigma muy grande con el arte contemporáneo. Yo he de decir que soy especialista en Renacimiento y en Barroco. Es decir, hasta hace nada, relativamente, yo no tenía contacto con lo que era el arte contemporáneo y menos con el arte abstracto, ¿vale? Pero bueno, a raíz de trabajar pues, con diferentes museos, galerías, incluso con artistas, pues lo he podido ir conociendo un poquito más. Y os puedo garantizar que estas sensaciones y esta experiencia artística se vive incluso de forma más intensa todavía cuando uno se permite contemplar una obra de arte abstracto. Lo primero, que el arte abstracto no está hecho ni para que me guste a mí, ni para que te guste a ti, ni para que le guste a nadie. Es al final una vía de expresión que elige el artista. Antes, lógicamente, en los siglos pues, XV, XVI, etc., las obras eran encargos normalmente, ¿no? Y eran encargos de cosas muy concretas, temas bíblicos, religiosos, de mitología, de literatura incluso a veces. Claro, ahora hay encargos, pero la cosa ha cambiado. El artista tiene mucha más libertad para crear lo que él quiera y de la manera de la que él quiera. Entonces, al final es un medio de expresión como cualquier otro. Bien. ¿Qué ocurre cuando miramos una obra de arte abstracto? Pues que nuestra mente no reconoce las figuras. Y además estamos diseñados un poco para que cuando vemos una obra de arte intentemos buscar dónde está el principio, dónde está el final, dónde están las figuras. Cuando vemos un arte abstracto
no sabemos por dónde empezar, literalmente, ¿no? Y esto es lo que supone al final este poder del arte, que aquí no nos vamos a comunicar con la obra desde la razón, sino desde las sensaciones y las emociones que nos va a intentar transmitir, bueno, que vamos a conseguir, ¿no? A través de esta observación de la obra de arte. Yo hace muy poquito, este verano de hecho, estuve en un evento en el Museo del Thyssen aquí en Madrid y os prometo que fue la primera vez que me permití sentarme delante de una de las obras de Mark Rothko. Brevemente, ¿no? Rothko fue uno de los artistas más conocidos, ¿no? de este tema. Se vinculó mucho con la abstracción, era de la escuela de Nueva York, y el Museo Thyssen tiene una obra que se titula Verde sobre morado. Fin, ya os podéis imaginar, si no la conocéis, verde sobre morado, ya está. Claro, la persona que nos estaba explicando la visita me dijo, siéntate un poco, calma, siéntate y estate unos minutitos mirándola. Y luego ya te levantas y sigues, ¿no? Claro, cuando tú te sientas sobre una obra que se llama Verde sobre morado, que no entiendes mucho de abstracción, tu mente empieza... ¿Qué hago yo aquí sentada? Es que tengo muchas cosas que hacer como para estar mirando una obra que es verde sobre morado, que esto lo puede hacer cualquiera. Te empiezan a salir esas cosas y esos prejuicios. Pero hay que decir, me quedo, ¿vale? Igual que cuando uno empieza a meditar, ¿no? Que al principio tu mente te va a querer sacar de ahí constantemente. Pues cuando se observa el arte abstracto ocurre, os lo prometo, exactamente lo mismo. Hay que hacer que la mente se quede para que intentamos al final sacar algo en claro. Bien, la obra de Rothko, esta de verde sobre morado, está hecha mediante veladuras. Veladuras es en el arte la aplicación de una capa muy fina de pintura sobre otra, ¿no? Las obras de este artista se caracterizan porque parece que están flotando, literalmente. Es muy complicado, por no decir imposible, saber dónde está la pincelada, dónde está el primer brochazo, donde no hay una dirección, es decir, parece que la obra emerge y flota, literalmente, ¿no? Entonces, cuando uno se permite sentarse y contemplarla, va a ver cómo, primero va a ver la capa de verde, de repente les va a salir la capa de morado, vas a ver los dos colores, que al principio no se ven. Vas a ver cómo va cambiando la luz, te va a enfocar una parte del cuadro, luego la otra, entonces entras en esa espiral que pasaba con la joven de la perla, pero tomándose un poquito más de tiempo, ¿no? Y uno cuando se levanta del banco, del museo, desde luego la obra ya no es la misma. Ya no es la misma que cuando la has visto por primera vez. Claro, yo este experimento, podemos decir, porque al final es una experiencia, lo hice sin saber realmente de lo que iba la obra, sin saber lo que el artista quería transmitir, etc. Y con el arte abstracto principalmente, sí recomiendo que se haga de esta manera, porque yo luego leí la descripción de la obra y me hubiese condicionado mucho para intentar tener esa experiencia artística, porque al final pues era una obra que estaba hecha en unos momentos pues bastante malos del artista, pues estaba en un momento prácticamente de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú lees eso te va a condicionar, pero recomiendo 1000 veces más que sean primero los sentidos los que hablen delante de una obra de arte abstracto y que luego ya pues leamos lo que queramos del artista. De todas formas, esto de generar experiencias con el arte no es algo nuevo ni algo contemporáneo. De hecho, la Iglesia Católica ya lo hizo en su momento cuando hubo pues, ese enfrentamiento, lo voy a contar muy breve, ¿no? Ese enfrentamiento con la Iglesia protestante. Claro, unos defendían el uso de imágenes para rezar, etcétera, y otros no. Entonces, el arte para la Iglesia Católica fue el arma más letal que pudieron tener en esos momentos. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos aquí a poner a todos los santos, todas las figuras católicas, vamos a reivindicarlas, pero de una manera nueva. Hicieron casi lo que sería una estrategia de marketing brutal para la época. ¿Por qué digo esto? Porque antes
La gente no estaba acostumbrada a ver a los santos, por ejemplo, muy entronizados, parecían casi reyes. Entonces esto generaba una sensación de distancia. Cuando yo rezaba a un santo, imaginaros, ¿no? Pues claro, yo lo veo como si estuviese muy lejos, como vestido de rey. No hay una conexión conmigo, ¿no? O cuesta un poco conectar con eso. ¿Qué hizo la Iglesia Católica mediante el arte? Dijo, hay que bajar a los santos a la tierra. Hay que bajarlos a la calle, hay que bajarlos al barro, hay que hacer que la gente se identifique con ellos, etc. Y eso es lo que hicieron, humanizar las imágenes de los santos, por ejemplo. Y la gente se sentía muy reflejada, porque sabía distinguir ese sufrimiento y decía, ostras, yo también estoy sintiendo lo mismo, estoy entendiendo lo que está sintiendo este santo en concreto, porque yo también lo puedo percibir. Se humaniza a los santos. Y hay obras que literalmente estaban hechas para arrancar la conmoción, para que directamente la gente se arrodillase de forma devocional, ¿no?, a rezarle. Entonces, esto es muy fuerte lo que consiguió la Iglesia. Y aparte, también empezaron a vestirles, ¿no? Había artistas, uno de los grandes, Caravaggio, si no lo nombro, seguro que muchos lo teníais en mente, pero hay artistas que lo que van a hacer es vestir a los santos como se vestía en la calle en esos momentos. Claro que hoy en día no entendemos el shock que era eso. Pero, claro, es como si vemos un San Pedro hoy en día vestido como vestimos nosotros. O sea, en nuestra mente diría, pero bueno, ¿qué es esto, no? Y todo se hizo para tener esa experiencia de que la gente conectase emocionalmente a través de la conmoción. Entonces, esto es muy curioso. Y ya en esta época existían, digamos, libros o manuales sobre los beneficios que tenía rezar mientras, es decir, rezar, orar, incluso meditar, porque ya había muchas obras que se llamaban meditaciones en estos momentos, ¿no? De la importancia que tenía combinar la lectura con la visualización de una obra de arte. Entonces, y los beneficios que eso tenía para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Entonces, es muy interesante, ¿no? Todo al final el poder que puede llegar a encerrar una obra de arte. Hay pintores que a mí me gusta decir que son revitalizantes, ¿no? Que tienen un efecto revitalizador cuando vemos una obra de ellos. Me gusta hablar del efecto Sorolla. Joaquín Sorolla, que fue un pintor español, ¿no?, que se caracteriza principalmente por esas obras en el mar del Mediterráneo, captar la luz, etcétera, ¿no? Claro, él trabajó en un momento bastante importante de la historia, que fue cuando nace la fotografía. ¿Esto qué implica? Que los artistas van a querer trabajar de la misma manera, van a querer hacer obras muy rápidas, captar un instante, el movimiento preciso, y Sorolla trabajaba de esta manera, una de sus múltiples facetas, ¿no? Él trabajaba de sol a sol, literalmente en el mar, y eso es lo que nos va a transmitir en muchas de sus obras. Está demostrado que cuando visualizamos una obra como las de Sorolla, nuestro cuerpo, una obra cálida, ¿no?, que con la luz, ese reflejo del sol en el mar, la gente que va descalza sobre la arena, gente corriendo para bañarse. Nuestro cuerpo reconoce esas sensaciones y nos produce una sensación de bienestar tremenda. Nos produce un chute, literalmente, de felicidad, dopamina, como queráis llamarlo, similar al que se produce cuando se mira a la persona amada, a alguien que queremos, etc. Cuando, de verdad, si tenéis la oportunidad de ver una exposición de Sorolla donde estén estas obras o un museo que tengan esas obras, por favor, mirad la cara de la gente que las esté viendo, porque es que se sonríe de forma automática cuando vemos este tipo de obras, ¿no? Entonces es algo bastante llamativo y que creo que hay que intentar, bueno, pues permitirse este tipo de experiencias conscientes. Fijaros, el arte realmente es una manifestación humana, al final es una creación del ser humano, pero nos sobrepasa por completo. ¿Por qué? Porque cuando el artista ya no está, esa obra sigue teniendo recorrido y va a tener un diálogo contigo, si tú lo permites, que va a ser, como digo, algo único, privado y personal.
Y otra cuestión más. El arte está incompleto hasta que aparecemos nosotros, la figura del espectador, que es quien va a recoger toda la información que el artista ha querido transmitir. Entonces, al final, si nos lo permitimos, entramos en un diálogo con la obra, más allá de lo técnico, de lo teórico, de lo racional, que va a tender un puente y va a traspasar la barrera del tiempo, el espacio y de todo, realmente, ¿no? Entonces yo animo desde aquí a que viváis esta experiencia, simplemente permitiros, ¿no?, vivir esta experiencia y que la disfrutéis. Y al final, como dice pues una antigua frase, ¿no?, la vida es muy corta, pero el arte siempre va a ser eterno y nos va a sobrepasar, y eso es así. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado de este primer episodio y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.